Hoy vamos a hablar de la velocidad, de la importancia de la velocidad dentro del marco de la práctica. Hay cierta confusión respecto a lo que la velocidad significa dentro del entrenamiento, dentro de lo combativo y dentro del aprendizaje. Y tenemos que diferenciar bien estos tres escenarios porque son entornos completamente diferentes. La velocidad la entendemos claramente como poder llegar lo antes posible a un punto, ¿no? Y esto tiene su significado en el entrenamiento, puesto que la mayoría de la gente quiere llegar lo antes posible a un buen nivel de habilidad, a una buena condición física, a una buena capacidad adaptativa. Básicamente quiere lograr un poder extra o superar ciertos límites de una forma lo más rápida posible, ¿no? Este es un objetivo lógico dentro del entrenamiento, puesto que una de las cosas que de alguna manera promete la práctica va en esa dirección, ¿no? El hecho de mejorar nuestra condición física, de mejorar nuestro potencial combativo, de ser más capaces frente a la adversidad, ¿no? La velocidad combativa es otra historia, es precisamente el mismo concepto, intentar llegar lo antes posible a un sitio, pero llegar con eficacia, llegar con determinación, llegar con exactitud, con precisión, llegar con contundencia y generando lo que pretendemos generar. Y eso es algo completamente diferente a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Puesto que podemos acelerar con un entrenamiento más optimizado la obtención de beneficios de la práctica, pero los objetivos dentro del combate en términos de velocidad van a ser fruto de muchos otros elementos, que ahí es donde entraríamos dentro del concepto de velocidad en el entrenamiento. Porque si queremos lograr una alta velocidad en el combate, necesitamos reducir al máximo la velocidad en el entrenamiento, en las primeras etapas, y ir progresivamente acelerando nuestras capacidades, nuestras cualidades obtenidas, nuestras habilidades desarrolladas y nuestras acciones, sin desvirtuar la estructura que hay detrás de todo lo que hacemos en el combate. Por lo tanto, cuando hablamos de velocidad tenemos que fijarnos bien a qué nos estamos refiriendo en el marco de la práctica. Luego, para cada caso, evidentemente, ya hemos dado un pequeño atisbo de cómo optimizar esa velocidad, puesto que un buen entrenamiento, una buena predisposición frente al aprendizaje, una buena actitud dentro del marco del combate, un buen autocontrol, todo eso va a facilitar que estas velocidades se consigan de una manera más efectiva, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Entonces vamos a ver cada uno de estos escenarios, ¿no? El primero de ellos, que es el de conseguir objetivos. En la mente del practicante siempre hay una voluntad de avance, y cuando esa voluntad de avance desaparece porque hemos puesto nuestras expectativas o nuestras fuerzas en los elementos externos motivadores, pues es muy probable que todo se desacelere, ¿no? Y tampoco debemos olvidar que hay etapas iniciales muy productivas que conforme va pasando el tiempo van dejando de serlo en volumen para centrarse mucho más en lo específico de la calidad de lo que vamos obteniendo, ¿no? Entonces, cantidad y calidad entran en conflicto de alguna manera en las primeras etapas, puesto que el objetivo en sí no es el que tira del desarrollo de recursos, sino que es simplemente un punto que nos marca una dirección. Pero las fuerzas que gobiernan el proceso del aprendizaje, del desarrollo personal, del desarrollo de habilidades, están prácticamente
encontradas entre lo que recibimos de fuera y lo que proyectamos desde dentro. Y ese es un tema bastante complejo de abordar, puesto que los matices de lo que hay interiormente son muy difíciles de precisar, son complejos de entender, porque exigen una gran sinceridad sobre uno mismo, exigen un análisis permanente, crítico, constructivo de lo que hay y lo que no hay, y de qué forma afecta eso que hay y que no hay a nuestro plan, a nuestro programa, a nuestra periodización, a nuestra dirección de progresión hacia los objetivos que inicialmente hemos definido. Por ese motivo es muy importante definir con claridad los objetivos y que los objetivos sean realistas, teniendo en cuenta nuestras capacidades, nuestras cualidades y, lo más importante de todo, nuestras posibilidades logísticas de abordar todo el proceso que nos lleva hasta ese objetivo, ¿no? Entonces aquí deberíamos olvidar en principio la velocidad de evolución o de progreso o de desarrollo, puesto que va a fluctuar. En unos periodos va a ser muy rápido, en otros va a ser más lento, pero lo importante es que no tengamos una sensación de estancamiento, porque el estancamiento significa que no hay nada de velocidad, es decir, que estamos en un punto muerto, ¿no? A veces en este proceso de desarrollo habrá puntos muertos que se van a producir per se y de los que tendremos que aprender muchas cosas, puesto que son puntos que exigen un gran esfuerzo para salir de ellos y generar la inercia que nos permite continuar el proceso. Y estos puntos tienen que ver con en qué grado de relación profunda están los objetivos que hemos marcado en la práctica, nuestras reales necesidades personales y nuestras capacidades para llevar esa realidad personal en la dirección de los objetivos. Y como decíamos antes, un análisis complejo, puesto que exige autoconocimiento, y este autoconocimiento va a ir surgiendo precisamente dentro del mismo proceso de aprendizaje y de desarrollo y del entrenamiento, incluso del mismo proceso combativo. Por lo tanto, nos presentamos ante un escenario en el que debemos hacer bien las cosas, pero ajustar las expectativas a la realidad del proceso, para que no sean las demandas de objetivos que hemos fijado las que determinen qué aceleración imprimimos o cómo nos frustra no alcanzar lo que esas expectativas nos han fijado en el tiempo. Y esto, claro, nos permite el desarrollo de la paciencia, que es un aspecto fundamental de la práctica. La paciencia como cualidad no está realmente sustentada por los valores imperantes de nuestra sociedad, son precisamente todo lo contrario a la dirección en la que evoluciona nuestra sociedad, que evoluciona básicamente en procesos muy acelerados, en procesos de mucha inmediatez, en procesos que salen a la palestra de lo comercial sin el testeo oportuno, con un cúmulo de fallos importantes. Y todo esto, claro, en un plano de sociedad comercial, económica, puede tener su sentido, pero en el plano del desarrollo marcial no tiene absolutamente ninguno, puesto que el momento del testeo real, el momento de la prueba real, no permite en absoluto falsedades ni fantasías. Es el encuentro con la pura realidad. Y el encuentro con la pura realidad es muy contundente. Es tan contundente que cualquier atisbo de imaginación que nosotros tengamos sobre lo que va a ser eso, es muy probable que sea incierto. Entonces ese aspecto deberíamos de tomárnoslo como una manera de desarrollar la paciencia, de observar el proceso y las evoluciones que vamos teniendo desde una perspectiva mucho más amplia, sin estar fijado a expectativas y permitiendo que todo el proceso tenga una retroalimentación positiva hacia el desarrollo personal,
que va a tener un impacto directo en los otros dos escenarios que vamos a analizar, ¿no? Relativos a la velocidad. Entonces vamos a dejar en último lugar el de la velocidad combativa, puesto que sería un derivado de la aplicación de esta idea en el ámbito del entrenamiento. El entrenamiento se diferencia del proceso de aprendizaje en el sentido de que tiene unas exigencias muy compartimentadas en el corto, medio y largo plazo, y debemos de tenerlas claras, ¿no? Cuáles son las exigencias dentro de cada uno. En el corto plazo, la velocidad se circunscribe a la que aplicamos en las repeticiones o la que aplicamos en el cambio de acción dentro del entrenamiento. Por ejemplo, si estamos trabajando una técnica sin comprenderla correctamente, sin haber alcanzado un grado de precisión en lo que sería su definición estructural inicial, y empezamos a insertarle cierta velocidad, lo más probable es que todo el proceso se vaya desvirtuando progresivamente, ¿no? Nosotros hablamos en este caso de prisa, no de velocidad, puesto que la velocidad aquí también es un subproducto de que hagamos correctamente los pasos que hay que dar en cada fase del entrenamiento. Entonces, la velocidad es determinante a la hora de fomentar un tipo de energética concreta en nuestra estructura mecánica, en nuestra estructura musculoesquelética. Si entrenamos con cierto grado de velocidad, nuestra musculatura va a tener una adaptación a esa velocidad. Pero no podemos olvidar que hay que hacer un preparatorio previo lento y progresivo que nos permita que los ejercicios que hacemos a nivel neuromuscular, a nivel de pura acción mecánica, puedan alcanzar una velocidad que se pueda transferir correctamente a los modelos técnicos que pretendemos posteriormente desarrollar. Un ejemplo claro son las flexiones, ¿no? Si vemos cómo aborda el trabajo de flexiones una modalidad como el sistema ruso, ¿no? Veremos que tienen flexiones eternas de duración de tiempo, que eso practicado durante largos periodos de tiempo va a generar un tipo de musculatura, va a generar un tipo de conexiones neuromusculares, va a generar un tipo de capacidad de carga energética, es decir, en términos globales va a influir en nuestra capacidad de acción posterior. Pero eso no quita de que todo ese proceso deba compaginarse también con acciones explosivas, con acciones que tienen diferentes cambios de ritmo, puesto que el combate no tiene un ritmo, el combate tiene una ruptura permanente de ritmos, alta velocidad, estancamiento absoluto, fijación, ritmo continuo, asimetrías rítmicas, control y descontrol de la situación, esfuerzos muy intensos o periodos mínimos de recuperación. Es decir, no podemos fijar un modelo exacto. Lo que sí tenemos claro es que esta variabilidad es la que debe ser entrenada, y por lo tanto debemos de afrontar trabajos lentos, trabajos a más velocidad y trabajos a máxima velocidad, pasando desde lo que sería una pura tensión isométrica mantenida a las tensiones derivadas de un ejercicio pliométrico con muchas variantes, ¿no? Entonces, lo que sería la fase de la preparación física, la fase del acondicionamiento, prima el principio de progresión, prima el principio de ir paso a paso, pero también de variabilidad. Es muy importante que apliquemos esta variabilidad tanto en lo que son las fases de desarrollo, empezando más despacio para crear una estructura sólida y avanzando progresivamente hasta tener la capacidad de poder hacer ejercicios de alta intensidad no lesivos. Y una vez que tengamos todas estas capacidades, pues nuestro entrenamiento tendrá que funcionalizarse más y permitirnos hacer cambios rápidos de diferentes tipos de fuerzas aplicadas en diferentes momentos con diferentes velocidades, ¿no? Esto es en el apartado de la preparación física pura y dura de lo que es el entrenamiento. Y hablábamos antes de la funcionalidad.
funcionalidad la transferiríamos a la aplicabilidad técnica, pero también aplicando este mismo sentido de progresión, es decir, la técnica va a evolucionar en velocidad dentro de lo que es el gesto vacío, es decir, el gesto no con un compañero. Debemos construir el gesto, y el gesto se va a construir teniendo en paralelo este trabajo de preparación física, de manera que haya como dos líneas que converjan en el punto final del trabajo con compañeros aplicativos, en el que ya hemos logrado unas cualidades optimizadas con capacidad para hacer transferencia de estas habilidades al entorno técnico, y a su vez hemos perfeccionado al máximo y evolucionado en velocidad un gesto que nos permitirá hacer esta fusión, esta simbiosis de elementos, para que la aplicación técnica con un compañero pueda establecerse en diferentes rangos mucho más efectivos, mucho más funcionales y por supuesto más rápidos, ¿no? No obstante, los primeros encuentros con un compañero también van a requerir que reduzcamos la velocidad, aunque ya tengamos una alta capacidad de aplicar acciones motrices a alta velocidad y que sean precisas porque el gesto ha quedado bien definido. Es decir, también debemos sincronizarnos con los diferentes oponentes, puesto que el timing que podemos obtener en la interacción va a ser distinto al del mero entrenamiento mecánico, va a ser distinto al del entrenamiento del gesto, y va a tener naturaleza propia resultante del encuentro de dos voluntades, de dos intensidades, de dos características personales siempre diferentes, nunca simétricas. Pueden tener un gran grado de afinidad, pero es muy probable que no lo tengan. Y en ese momento en el que todo eso se encuentra, empieza un nuevo proceso, y empieza este proceso de ir ganando velocidad, ¿no? Sería como si estuviéramos pasando en espirales a una pequeña espiral que nos da inercia, a otra pequeña espiral que nos da inercia, a otra más grande, y así vamos ganando esa velocidad de crucero que pretendemos dentro del marco del entrenamiento. ¿Qué pasaríamos al tercer escenario, que es el escenario combativo? Es decir, en el escenario combativo nosotros no decidimos la velocidad, pero sí imprimimos un ritmo cuando tenemos la voluntad de dominio dentro del combate, implicando tanto el rol defensivo como ofensivo, puesto que el rol defensivo en un combate lleva siempre implícita la idea de contraataque, y el rol ofensivo lleva siempre implícita la idea de anticipación. Entonces todos estos elementos en el combate aparecen de forma natural cuando todo el proceso previo se ha hecho bien. De hecho, en las antiguas escuelas el combate se posponía bastante en el tiempo. Sin embargo, creo que es interesante, tal como lo planteamos nosotros, de que ya exista un inicio combativo en las primeras etapas del entrenamiento, aplicando los mismos principios que se aplican al aprendizaje y al acondicionamiento y desarrollo del gesto, puesto que todo ese periodo de armonización con compañeros, ese conocimiento que necesitamos adquirir a un nivel más profundo, que nos permite sintonizar rápidamente, interpretar rápidamente, escuchar rápidamente y comprender rápidamente a quién tenemos delante y a qué nos enfrentamos en términos de técnica, en términos de intención, en términos de fuerza, en términos de velocidad, en términos de input combativo, en términos de ofensivos o defensivos o contraofensivos. Es decir, todo eso debemos interpretarlo rápidamente, y ese es un conocimiento que lo vamos a adquirir por el volumen de combates que tengamos y nuestra actitud dentro de esos combates. Por ese motivo es muy importante que ya desde las primeras etapas introduzcamos los ejercicios combativos con muchas limitaciones para evitar que haya lesiones, ¿no? Y esas limitaciones precisamente van a incidir mucho en que las acciones no sean muy rápidas inicialmente, no sean muy contundentes, no tengan un nivel de impacto para el que nuestro cuerpo no esté acondicionado. Entonces, en ese sentido tendremos que ir conjugando todos estos elementos en progresión, desde lo lento a lo rápido, desde lo simple a lo complejo, desde lo ininteligible a lo inteligible, ¿no? Es decir, tendremos que evolucionar desde un núcleo muy básico a un gran núcleo muy complejo. Y todos estos elementos
son lo que construyen de alguna manera nuestro nivel final de habilidad en la práctica marcial, puesto que durante todo este proceso habrán aparecido muchas cosas, se habrán trastocado otras, se habrán modificado otras, ¿no?, a nivel de transformación personal, y habremos ganado muchos elementos que son colaterales a todo el proceso y sobre los que no incidimos directamente en el entrenamiento, pero que sí que son receptores de estas influencias transformadoras de un entrenamiento bien dirigido, teniendo claro la idea de velocidad, cómo debe aplicarse en cada uno de estos escenarios.